Él es médico cirujano de la Escuela Colombiana de Medicina, especialista en psiquiatría de la Escuela Colombiana de Medicina, especialista en epidemiología clínica de la Universidad del Bosque y magíster en bioética de la Universidad del Bosque. Es miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, se ha desempeñado como director de prácticas médicas, director de posgrado, decano encargado de la Universidad Militar, coordinador de urgencias psiquiátricas en el nivel central de la Secretaría Distrital de Salud, docente en distintas universidades de la ciudad, también en la especialización en epidemiología clínica y de la maestría en salud pública de la Universidad El Bosque. Fue presidente del Comité de Ética de la Liga Colombiana contra el Cáncer, ha sido conferencista en múltiples congresos con los temas de sustancias psicoactivas, psicología evolutiva, entre otros. Y es psiquiatra, director del programa de adicciones, Centro de Adicciones Campo Alegre, de la Clínica Montserrat, y como les dije, es el actual presidente del Comité de Ética e Investigaciones de la Fundación About Chayo. Bienvenido, doctor. ¿Es la misma? Sí. ¿Sí? Con el tinte. ¿La puedo tener aquí grande o no? Listo. Voy a ponerme las dos. Bien, buenos días para todos. Muchísimas gracias por su asistencia y por la invitación a esta mi casa de la Universidad del Bosque. Voy a tratar algunos temas generales que lamentablemente, pues viendo las anteriores exposiciones, creo que serán un poquito aburridos porque son como repetitivos en algunos comités, pero al final hago como una discusión de las problemáticas generales que nosotros vemos. Entonces, el Comité de Ética en la Fundación Chayo existe desde el 2000, ¿sí? Y en el 2007 se generó un cambio en la estructura y quedó pues, el Comité de Ética en Investigación. Lo más importante de resaltar de los comités es que no tengan subordinación. Eso para mí es uno de los puntos más importantes. Por ejemplo, yo les comento mi experiencia personalmente. No conozco ni tengo ningún contacto con directivos de la Chayo, ¿sí? Exclusivamente con el comité. Y eso creo que es algo que hay que trabajar mucho en los comités, cómo lograr que no exista ningún tipo de subordinación ni contacto con las directivas administrativas. El comité entonces pues lo que busca obviamente es a través del tiempo ganar experiencia, que eso es una de las partes más importantes. ¿Cómo ganamos experiencia en todo este tema de investigación, de protocolos, de mejoramiento continuo, de parámetros de calidad, de los planes que se tienen, de todos los sistemas de auditoría que se hacen a los estudios aprobados a través del tiempo? ¿Qué otros logros se tienen? La revisión de la documentación, ¿sí? Y todo lo que genera lo que es nuestro cumplimiento con la ley colombiana, que generalmente es a través del INVIMA. Pero pues los comités estamos trabajando con todos los principios éticos, pero también con la legislación nacional, que en el caso de Colombia es a través del INVIMA. Entonces tenemos obviamente una serie de procedimientos, procesos, registros, listas de chequeos, o sea, se va generando una serie de documentación, algunas exigidas, obviamente exigidas por la legislación nacional, otras que va desarrollando el comité para buscar pues, el sistema de garantía de calidad. Como todos los comités, es el responsable de revisar y asegurar que todos los protocolos, ¿sí?, que son sometidos cumplan las leyes nacionales e internacionales en materia de investigación con seres humanos, y básicamente velando lo principal por la protección, bienestar y los derechos de los sujetos participantes.
El marco, pues, podría ser más grande, pero ahí está el principal, que son todas las normaciones, lo que dice la Comunidad Médica Internacional, ¿sí? Las guías, el Ministerio de Salud, las resoluciones que va emanando, los principales documentos de ética que son recomendaciones internacionales que se hagan. En todo caso, Colombia es miembro de la ONU, es miembro de la Organización Mundial de la Salud, entonces digamos que está obligada a revisar esos documentos también. Los miembros del comité en la Chayo, pues es el presidente del comité, la coordinadora del comité, un delegado de la comunidad, un delegado del servicio farmacéutico, un delegado de los estudiantes de posgrado, un delegado de los departamentos clínicos cardiovasculares. Y tenemos un consultor invitado permanente, consultores invitados permanentes pero sin voto, de la parte de la parte legal y el químico farmacéutico, el consultor externo, y tenemos delegados de los departamentos cardiovasculares, clínicos no cardiovasculares, quirúrgicos cardiovasculares, y va el director de investigación y bioestadística de la Chayo. Esos son los que componen el comité. Las sesiones común y corriente están coordinadas por el presidente del comité, se fija la hora, fecha, sitio. Básicamente la forma más común en que trabajamos es 2 sesiones al mes. El material a discutir se entrega siempre a los miembros del comité al menos 8 días antes de cada fecha de reunión. Como la mayoría de los comités que están participando, pues el lío más grande es que a través del tiempo el volumen de material va creciendo y el tiempo dedicado por el comité no es muy ampliable, entonces empieza a haber el lío de la falta de tiempo cuando pues hay mucho material para revisar. Se pueden solicitar reuniones extraordinarias, etcétera, pero siempre hay un lío con el tiempo. Obviamente de todas las sesiones queda constancia escrita, ¿sí? Y siempre tiene que quedar todo lo de conflictos de interés que se debe declarar, cómo se debe manejar esto antes de las reuniones. Aquí es un ejemplo de los estudios aprobados institucionales. Está el 2014, 2015 y lo que da el 2016, para que ustedes se hagan una idea pues, de los temas y los tipos de estudio que llegan a la Chayo, ¿sí? Toda la parte de cardiología, de radiología, de cardiología no invasiva, hemodinamia, etc. Estudios clínicos aprobados, también está ahí pues, un pequeño ejemplo de la cantidad que se maneja y los temas que se manejan cada año. Es lo mismo, la misma lista. Entonces vamos a mirar ahora sí la parte que yo creo que es más importante, y es como los principales problemas que se ven. Realmente en la evaluación, seguimiento, metodología, etcétera, de los estudios, surgen infinidad de dilemas, infinidad de problemas, pero he tratado de agruparles en los que consideramos los más grandes y los más generales. En nuestra experiencia, ¿sí? ¿Qué consideramos? En términos generales encontramos muchísimo, pero muchísimo problema con el consentimiento informado. Para nosotros, ¿cuáles son los principales elementos que contribuyen a que haya tanta problemática con el consentimiento informado? Lo más importante es el bajo interés hacia este proceso. O sea, los que trabajamos en investigación, los que trabajamos en comités, estamos familiarizados con este tema. Pero lamentablemente, uno tiene que entender que la gente que llega a la investigación, este es uno de los temas que consideran a un lado, que no le dan importancia, que consideran que se hace de afán, que considera que no tiene relevancia. O sea, hay un bajísimo interés por los investigadores hacia el tema del consentimiento informado. El otro gran problema es un problema de las ciencias de la salud, pero en especial de la medicina, es el lenguaje técnico, ¿sí? Es lo que nosotros nos familiarizamos, lo entendemos y lamentablemente pensamos que el resto de la población lo entiende. Entonces, otro lío que tenemos en el consentimiento informado es el lenguaje técnico.
Otra situación muy común es la información incompleta. Ahí pues es muy difícil empezar a hacer unos juicios, pero la información incompleta, sobre todo cuando son estudios de intervención, pues a mí como presidente del comité sí me genera muchas dudas de la idoneidad de los investigadores, porque la información incompleta generalmente es a favor o una manipulación para que el firmante no entienda los riesgos, etc. ¿Sí? Todo el proceso de comprensión del consentimiento informado, ¿sí? En qué condiciones se toma y cuando surgen condiciones especiales, es también un punto crítico en el consentimiento informado, condiciones especiales como serían consentimientos informados para pacientes que están en UCIs, ¿sí? Patologías muy complicadas, como sería Alzheimer, demencias, ACVs, entonces son temas que requieren mucho cuidado, ganar experiencia y como decía ahora Ana María en la exposición pasada, requiere tiempo de discusión y como les decía, y tiempo de formación y es una de las cosas que más nos falta a los comités, que es el tiempo. Bueno, en los estudios, ¿qué problemas grandes hemos encontrado? Lo mismo, información incompleta, ¿sí? Es muy común que se omita información en los estudios o falta de información en algunos aspectos de los estudios, es también algo común. Repetición de estudios, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que una de las cosas que es más importante en el mundo y es más importante en los países como nosotros que tenemos pocos recursos, es que tratemos de no repetir lo que ya se sabe y tratemos más bien de hacer mucho estudio en campos que no conocemos o de innovación. Sin embargo, nosotros vemos que mucho estudio se repite, que ya se sabe cuál va a ser el resultado, la información que hay sobre esos estudios es suficiente, pero se invierte nuevamente mucho tiempo de recursos económicos, de personas, tiempo de investigación en las instituciones, repitiendo estudios sobre temas que ya el caudal de conocimiento pues, no requiere que se sigan repitiendo y se podría invertir eso en otros. Y con la industria en muchos estudios clínicos, pues a veces la metodología se nos presentan estudios fase 4, quieren ser entrados como fase 4, pero realmente son estudios fase 2 o fase 3. Entonces eso requiere también mucha experiencia de manejo, de metodología, de análisis de estudio. En las discusiones, en términos generales también que encontramos, que muchos estudios que nos llegan a nosotros, de multicéntricos o multinacionales, no son necesarios para nuestro país. Entonces ahí empieza una discusión difícil, porque son estudios que generan nombre, que generan dinero, que la institución ha sido escogida, pero en algunos temas no son necesarios para nuestro país. Y otro punto que nosotros a veces vemos es que obviamente eso es algo pues, que está en la discusión ya por fuera de los comités. Las multinacionales centran todo pues, en lo que ellos generaría más ganancias, que sería en los ricos. Entonces, mucho estudio que nosotros trabajamos son estudios elitistas o para los más favorecidos, no para la población pobre. Y dilemas que tenemos, algunos dilemas que tenemos, es la continuación del tratamiento al terminar el estudio. Ese es una recomendación de todo el aspecto ético y bioético, y es que pues, si alguien se prestó para un estudio y esto le trajo beneficio y ese medicamento o esa intervención no está en el país, pues se le debería dar hasta que esté, pero eso no hay legislación acá sobre eso, no existe un vacío jurídico ahí con el Ministerio de Salud y el INVIMA, entonces generalmente y lo más común es que se corta ese tipo de intervenciones. La presión por aprobar estudios también es muy común, muy común, y el vacío que todos han nombrado, que es en términos de conocimiento y de legislación, que todo es el tema de farmacogenómica y farmacogenética, que es un tema muy complicado, muy especializado, de mucha tecnología y donde yo pienso que además de que no tenemos el suficiente conocimiento y la suficiente legislación sobre esos temas, creo yo
personalmente que somos muy inocentes en esos temas, porque los estudios de farmacogenómica y farmacogenética que está haciendo las multinacionales están encaminadas a clasificar población, a obtener datos de población para que esas bases de datos puedan ser usadas no solamente en desarrollos farmacológicos, sino también tienen la posibilidad de ser usadas por aseguradoras o empresas de salud, y eso generaría mucho problema para la población. Otros, y por último, esta es la última diapositiva, en nuestra experiencia también tenemos algunos problemas comunes. Uno de los problemas que más vemos es cómo se maneja el principio de incertidumbre en investigación.